sacerdote que expía todos nuestros pecados, Señor. Y como el verdadero profeta que nos reúne con Dios, Señor, verdaderamente permite que podamos tener la fe en que Jesús es el Cristo, Señor. Y que con esta fe nosotros podamos no solo salvarnos a nosotros y a nuestra familia, sino que podamos servir para cumplir la evangelización mundial en nuestros días, Señor. Permite que cada uno de nosotros pueda tener esta fe y que verdaderamente podamos encontrar al discípulo, Señor, que va a salvar a Arauca, que va a salvar a Colombia y que va a salvar a Sudamérica y a todo el mundo, Señor. Señor, deseamos que todo este tiempo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Te glorificamos y te exaltamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén. Me gustaría que viésemos la siguiente lección. Vamos a ver lo que es el pacto. Y para explorar este tema me gustaría que nosotros leyésemos 2 versículos, empezando desde Génesis 3:15. Si me acompañan, por favor, a Génesis 3:15. ¿Lo tenemos ya? Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Vamos a leer de nuevo Hechos 1, del 8 al 11, por favor. Hechos 1, del 8 al 11, que nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces aquí podemos ver lo que es el pacto. ¿Qué es un pacto? Nosotros cuando vemos la definición de lo que es un pacto podemos saber que es una promesa, que es algo que Dios verdaderamente nos ha dicho que Él va a cumplir y que nosotros tenemos que aferrar a lo que nosotros nos tenemos que aferrar. Eso es el pacto. Y no son el pacto 1 o 2 cosas de la Biblia, sino toda la Biblia es un libro de pactos, es un libro de promesas de Dios. En la Biblia nosotros no vemos cosas que simplemente son educacionales, o no vemos simplemente cosas que son para vivir una buena vida, o que nos relatan una historia, o que nos cuentan algunos cuentos, sino nosotros vemos lo que es la promesa de Dios, vemos el pacto de Dios, y podemos ver que a lo largo de toda la Biblia Dios nos habla con pactos. El Antiguo Testamento, que es el antiguo pacto, y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Viendo esto, nosotros nos podemos fijar en ciertas cosas. Podemos ver que el método de Dios para obrar es el pacto. Si nosotros vemos en Génesis 1, el método de Dios para crear a todo el mundo fue con la palabra, porque Dios habló con esta palabra y así fue cumplida esta palabra. Podemos ver que el primer pacto que Dios da al hombre después de crear al hombre, ¿cuál es? Génesis 2:17. Me gustaría que me acompañasen a este versículo. Génesis 2:17. Vamos a ver desde el versículo 16 mejor. Génesis 2:16 a 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Otra de las preguntas que muchas personas hacen en el campo de evangelismo, cuando uno les predica de esta palabra, dice: ¿y Dios, porque si es un Dios bueno, por qué es que creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué no nos prohibió forzadamente a no comerlo? ¿Por qué creó el árbol en primer lugar? Y si lo creó, ¿para qué nos da esta promesa tan gravosa? ¿Por qué nos da esta prohibición para que nosotros seamos tentados a comerlo? Muchas de las personas podrán preguntar. Y la Biblia no nos dice exactamente por qué Dios dio este pacto, pero Dios dio un reglamento, dio un alineamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de ser creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, a pesar de ser hijos de Dios, a pesar de tener la mayordomía sobre toda la creación, nosotros vemos que aún seguimos siendo creación. Por más altos que podamos ser, por más bendecidos que podamos ser, por más mayordomía que podamos tener sobre toda la tierra, seguimos siendo creación de Dios, seguimos siendo inferiores a Dios, seguimos siendo siervos de Dios.
Aunque para todo el mundo el hombre era como un Dios, era como un gobernador, era como un rey, para Dios el hombre sigue siendo su hijo, sigue siendo creación, sigue siendo siervo. Por lo tanto, esta línea que Dios dio era para que nosotros guardáramos este pacto. Este es el pacto de obras, que quiere decir, Dios nos dijo, no comas de este fruto de la ciencia del bien y del mal, no juzgues qué es bueno y qué es malo por ti mismo. ¿Por qué? Porque verdaderamente tú estás dentro del bien. Viendo este árbol podrás saber qué es el bien y el mal. Porque el hombre sabía qué era el bien y el mal originalmente, aunque parecía que no lo sabía. Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal no quería decir que simplemente por comer del fruto ellos iban a tener algún poder místico o mágico, o que se les iba a revelar algo que entonces iban a saber qué es el bien y el mal, sino que verdaderamente viendo este árbol sabían qué es el bien y el mal. Por eso es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque viendo este árbol ellos sabían, cuando yo como de este árbol estoy cometiendo el mal, y cuando no estoy comiendo estoy haciendo el bien. Y de esta forma el pacto de Dios no era un pacto gravoso, no era algo que ellos tenían que esforzarse por hacer. Habían tantos otros árboles en el huerto del Edén para que ellos comieran, para que disfrutaran. La fuente de los 4 ríos en el Edén se expandía por todo lugar y ellos no tenían falta. Tenían oro y también piedras preciosas en todo lugar de este río. No les faltaba nada. Y el pacto de Dios, no comas de este árbol que está aquí, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas de este, pero todo lo demás puedes comer, nos dice el versículo 16. Dios bendijo con todo, pero nos dio un pacto que no era gravoso de cumplir. Nos dio un pacto para que reconociéramos que verdaderamente nosotros estamos bajo Dios, y no era difícil cumplirlo. Si a ustedes le dieran un banquete que se extendiera por toda esta iglesia, llena de todas las cosas del mundo, llena de todo tipo de comidas suculentas, y le dijeran, pueden comer de todo eso que está ahí, pero no tomen de esta agua, ¿qué harían ustedes? Ustedes disfrutarían de todo este banquete, porque no hay nada, o sea, todo eso verdaderamente es algo que nos puede nutrir, y es algo que Dios nos da. Pero esa agua no la tomen, y no es difícil porque hay otra agua más allá. No tienen que tomar de esta agua necesariamente, hay muchas otras cosas que pueden hacer. Y eso era el pacto de obras del hombre. No era que se tenía que esforzar, sino simplemente tenía que guardar ese mandamiento. Y este era un pacto de obras, ¿por qué? Porque dependía de si el hombre lo guardaba o no. Era una promesa que si el hombre la guardaba, entonces podía estar junto con Dios, podía vivir junto con Dios, podía ser bendecido de Dios, y esa era la forma en la que el hombre podía vivir. Pero si el hombre no lo guardaba, si el hombre violaba este pacto por alguna razón, a pesar de que lo tenía todo, a pesar de que ya era semejante a Dios, a pesar de que todo lo poseía, violó el pacto. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió el núcleo del problema de Génesis 3. Por violar el pacto es que se dio todo esto. Y repito, no es algún tipo de magia o algún tipo de poder que haya tenido esta fruta para poder comer, que le haya dado el pecado instantáneamente, sino que es el pecado. Vemos nosotros que la palabra para describir pecado originalmente es amartía, es errar en el blanco. Todo lo que caiga, digamos, si nosotros tenemos un blanco que está aquí y no cae en el centro, sino cae en donde tiene que caer, si cae un poco arriba, un poco abajo, o se pasa del blanco, o no llega al blanco, o cae un poco a la derecha o a la izquierda, todo esto es pecado. El no estar en la palabra de Dios, en verdaderamente no estar en donde Dios quiere que estemos, esto es el pecado para Dios. O sea que el violar la palabra de Dios, esta única palabra que Dios nos había dado, el pacto no gravoso que Dios nos había dado, fue violado. Eso es el pecado. No el hecho de comer el fruto, sino salirnos del lineamiento de Dios, salirnos de la palabra de Dios, la desobediencia a la palabra de Dios. Esto fue lo que es el pecado. Y entonces el pecado fundamental del que nos habla la Biblia es este: estar separados de Dios, estar fuera, lejos de la palabra de Dios. Este es el pecado que causa todo. Y como ellos comieron de este fruto, entonces fueron abiertos los ojos de ellos a lo que era el bien y el mal. Y ellos supieron, verdaderamente entonces lo que yo he hecho, verdaderamente ahora ellos tuvieron un juicio de lo que ellos tenían, pero no era un juicio de Dios, no era el juicio que Dios quería, era un juicio errado. Porque si nosotros nos damos cuenta en Génesis 3, podemos ver que en vez de que el hombre reconozca su mal
en vez de que reconozca que verdaderamente se ha alejado de Dios, que se ha separado de Dios, que hizo un mal, que él erró en lo único que Dios le había pedido que cumpliera, no, culpó a otro, culpó a la mujer culpó a la serpiente. No, yo no tengo la culpa, es que esta mujer que tú me diste, Dios, lo hizo. Y en la mujer, no, es que yo no tengo la culpa, sino que la serpiente que tú hiciste, Dios, me engañó y yo comí. Entonces el hombre no llegó a conocer qué es el bien y el mal de verdad, porque el bien y el mal depende de Dios, pero el hombre se creó su propio estatuto diciendo que Dios había errado, y entonces desde ese punto el hombre cae, y el hombre entonces cae en el pecado fundamental, que es estar dividido de Dios, que es estar fuera del huerto del Edén. Y por este problema fundamental llegan todos los demás problemas, porque estamos divididos de Dios. Nosotros pecamos desobedeciendo su palabra, y esto lo causó Satanás. Esto es todo el problema del hombre. Y Dios, incluso en este entonces, es un Dios de pactos. Dios no es un Dios que viola su propia palabra. Dios es un Dios de justicia, y esto quiere decir que Él cumple su palabra. Y Él había dicho en el versículo 17, ¿qué había dicho Él? El día que comieres, ciertamente morirás. Y Dios lo tenía que cumplir. Dios es un Dios de pactos por eso. Pero Él da un nuevo pacto aquí. Un pacto que no es de obras, sino un pacto de gracia. Un pacto que aunque nosotros hemos fallado, se cumple la gracia de Dios. Y lo podemos ver en Génesis 3:15. Si lo miramos de nuevo, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios da entonces una promesa, en otras palabras un pacto que Él va a cumplir, que no lo va a cumplir el hombre, sino lo va a cumplir Él. Y nos dice: entonces yo enviaré a la simiente de la mujer, y esta simiente de la mujer, ¿qué es lo que va a hacer? Herir la cabeza de la serpiente, va a destruir a la serpiente. Y este es el pacto que Dios nos dio, el protoevangelio, el primer evangelio que Dios nos dio, las primeras buenas nuevas que Dios nos dio. ¿Cuál fue? Que vendría el Mesías, vendría la simiente de la mujer y solucionaría el problema de Satanás. Podemos ver que este es un pacto que Dios nos da desde el momento en el que pecamos, y repetidamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver los pactos que Dios va dando a Israel para asegurar este pacto, para que verdaderamente la gente se dé cuenta de cuál es la intención de Dios, de cuál es el pacto que Dios iba a enviar. Y a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver qué es esto. Me gustaría que viéramos Levítico 17:11. Levítico 17:11 nos dice que la vida de la carne en la sangre está, y que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿por qué Dios instituyó que hace remisión? Porque Él nos promete que tiene que morir un cordero sin mancha, un animal sin mancha, para que el pecado del hombre pueda ser perdonado. ¿Por qué? Primero, porque Dios es un Dios de pactos. Porque Dios tiene que cumplir su pacto, que está en Génesis 2:17, de ciertamente morirás, para que verdaderamente sea un Dios de justicia. Y Dios cumple esto por medio del sacrificio. Porque todo el pecado, ¿cuál es la paga del pecado otra vez? La muerte, ¿verdad? Entonces todo el pecado tiene que tener muerte, y esto es ley de Dios, es un pacto de Dios. Entonces, porque este pecado produce muerte, entonces se tiene que derramar la sangre. Y por eso, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo lo que tiene pecado tiene que tener una sangre derramada para que muera. Eso es lo que nos promete Dios. Pero nosotros podemos ver su gracia también cuando nos promete estos pactos. En Isaías 7:14 nos dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Y esto es una promesa de Dios, una profecía que es una promesa de Dios. Y nos dice que la Virgen concebirá, no será nacido de hombre, porque el hombre es pecador. No será semilla de Adán, sino será semilla de mujer, como lo había prometido en Génesis 3:15. Y esa simiente de la mujer que dará la luz de la Virgen, porque no será simiente de hombre y de mujer, sino solo del Espíritu Santo, que será a través de una mujer. Esta Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y este hijo, ¿cómo se llamará? Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces este hijo, ¿qué es lo que hace? Hace que Dios esté con nosotros. Este hijo es que verdaderamente nosotros podamos estar con Dios. Esta es la función del hijo que va a ser dado a luz por esta Virgen. Este es el pacto de Dios, entonces, que Dios va a enviarnos a alguien para que estemos con Dios. Y si nosotros nos fijamos en Isaías 53, del 5 al 6, podemos ver que verdaderamente Él será molido por nuestros pecados, y que por su llaga nosotros seremos curados, y que el castigo de nuestra paz estará sobre Él.
Pero ¿qué nos dice todo esto? Que todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor. Estamos aquí, estamos allá, desobedeciendo el pacto de Dios. Y nosotros, como no estamos desobedeciendo el pacto, estamos pecando. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué produce el pecado? La muerte. Pero, ¿qué es lo que nos dice Dios después? Me gustaría que viéramos estos versos, por favor. Isaías 53, del 5 al 6. Isaías 53, del 5 al 6 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es la realidad del hombre. Así está el hombre que ha violado el pacto de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice después? Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Todas estas rebeliones, todas estas llagas, todas estas violaciones del pacto, ¿sobre quién las cargó? Sobre Él. ¿Y quién es Él? El Cordero de Dios, Jesús el Cristo. Los cargó sobre Él, y entonces Él es el que va a pagar todo este precio del pecado, que es la muerte, porque es el pacto de Dios. Entonces, sobre todo lo que nosotros teníamos que cargar, Él lo cargó sobre Jesús el Cristo. Y entonces podemos ver que todo esto se cumple en el Nuevo Testamento. Y repetidamente en el Antiguo Testamento nos viene hablando de que este pacto sería cumplido. Y en el Nuevo Testamento se cumple. Cuando nosotros vemos Mateo 1 y podemos ver desde el 20 hasta el 26, nosotros vemos cómo es el nacimiento de Jesús. Y nosotros vemos que verdaderamente allí se cumple este pacto de Isaías 7:14. Y vemos a través de toda la obra del ministerio redentor de Jesús el Cristo, ¿qué vemos? Vemos que a través de la cruz y la resurrección, Él cumple este pacto. Podemos ver que a través de su cruz, nosotros podemos ver que Él derrama toda su sangre, toda su agua, ni una gota que falte. Él lo derramó todo. ¿Para qué? Para que se cumpla Isaías 53, el 5 al 6. Y esto es lo que le explica también le explica Felipe a este eunuco etíope cuando él va leyendo Isaías, y este eunuco estaba leyendo este versículo que acabamos de ver, y entonces él se preguntaba: ¿será esto acerca del profeta Isaías? ¿Él habla de él mismo o de algún otro? Y él andaba en el camino por esto, pero cuando Felipe se encuentra con él, le explica: mira, esto de quién se trata, de quién es este pacto, de quién es esta profecía, cómo Dios cumple todo el Antiguo Testamento, en quién se cumplió ahora, en este Jesús que fue crucificado y que resucitó. Eso es lo que le explicó Felipe. Y entonces el eunuco creyó en esta verdad, porque toda la verdad, toda la Biblia nos habla de esto. De igual forma, cuando él verdaderamente cargó la cruz, abrió su carne, Él partió su carne para que nosotros nos encontrásemos con Dios, para que nosotros disfrutásemos de Emmanuel, para que se cumpliera Isaías 7:14. Él partió su carne y abrió un camino nuevo y vivo para que estemos con Dios, y por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque Él cumplió este pacto de Dios, esta promesa de Dios fue cumplida en Él. Y de la misma forma podemos ver que Génesis 3:15, ¿en dónde se cumple? En la cruz y en la resurrección, porque participando de carne y sangre, Él verdaderamente deshizo al que tiene la potestad sobre la muerte, eso es al diablo, para librar a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre por temor de la muerte. Eso es lo que vino a hacer Él. Él vino a cumplir Génesis 3:15. ¿Y cómo se cumplió Génesis 3:15? Génesis 3:15 nos dice que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, y la serpiente herirá en el calcañar a esa simiente de la mujer. Satanás hirió en el calcañar a Jesús a través de la muerte y el padecimiento de la cruz. Pero ¿qué pasó? Esta simiente de la mujer hirió en la cabeza. Y la palabra herir no es una palabra de simplemente te pego y ya. No, es verdaderamente destruir, es destrozar, es quebrantar la cabeza de Satanás. Y esto es lo que Él vino a hacer, y ya se cumplió. Por eso Jesús es el Cristo, y este es el pacto que Dios nos ha dado. Este es el pacto eterno. Es un pacto que no cambia. No es como el pacto antiguo de la humanidad, que si nosotros lo obedecíamos, que no tenía efecto, que cuando lo obedecíamos tenía efecto, y cuando no lo obedecíamos no tenía efecto. Es un pacto que permanece para siempre, que es una verdad inmutable, que es una verdad que no cambia. Y por eso nosotros podemos tener seguridad en el que el núcleo de todo el Antiguo Testamento, el pacto del Antiguo Testamento, fue cumplido en el Nuevo Testamento por medio de Jesús, quien es el Cristo. Jesús, siendo el Cristo, cumplió todo esto. Y cuando Él cumplió todo esto, entonces nosotros podemos ver
que todos los problemas son resueltos. El pacto de Dios originalmente, que iba a resolver todos los problemas, que Él nos decía, yo voy a enviar a alguien para solucionar tu problema, yo voy a enviar al Mesías. Esto fue cumplido en Jesús el Cristo, y esto permanece hasta hoy en día. Entonces nosotros vamos a ver también cómo todos los pactos del Antiguo Testamento, explorando algunos de los pactos que Dios había dado a lo largo de las dispensaciones, es que se cumplen en la época de Noé. Nosotros vamos a ver este versículo, por favor, Génesis 6, del 14 al 22. Génesis 6, del 14 al 22. 22 nos dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Nos dice, y para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo todo alimento que se come y almazánalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Amén? Entonces vemos aquí cómo Noé construye el arca. ¿Y qué tiene que ver esto con todo? Dios, en este tiempo de Génesis 6, podemos ver que Dios había visto que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Había muchísima maldad, y los hombres verdaderamente habían perdido a Dios. Aquí nos dice en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Los hombres no estaban con Dios, estaban separados de Dios, aunque Dios les había dado la gracia a Adán y Eva para vestirse de pieles y para que ellos dieran la ofrenda. Y Caín y Abel, Abel había dado esta ofrenda y Caín no, pero después de toda esta historia, ellos se volvieron a olvidar de Dios, volvieron verdaderamente a caer en el olvido de Dios, en la separación de Dios, y su pensamiento era solamente el mal. Y entonces Dios se conmovía de corazón y le pesaba el corazón. Y entonces cuando Él dijo que Él iba a dar un juicio sobre toda la tierra, Él dijo: yo voy a dar un diluvio para que todos se mueran, ya no quiero a nadie, todos van a ser condenados por sus pecados, porque esto dijo en mi ley: ciertamente morirás, ciertamente los voy a matar. Pero hubo uno que halló gracia ante los ojos de Dios, y halló gracia, que quiere decir que Dios lo eligió, fue algo inmerecido, y Él verdaderamente lo vino a cumplir. Este fue Noé. ¿Y qué le dijo a Noé? Hazte un arca. Y le dice todas las especificaciones del arca. Pero ¿para qué servía el arca? ¿Cuál era la intención de Dios dando el arca? Cuando entraban al arca, ¿qué pasaba? Venía el diluvio, venía la tormenta, venía la lluvia, y no morían. El juicio de Dios con agua no pasaba sobre ellos. Aunque Él mismo también era pecador, halló gracia ante los ojos de Dios y entró al arca que lo protegía de todo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿De quién nos quiere hablar del arca? ¿Cuál es el pacto de Dios para la dispensación de Noé que le quiere dar? Que Jesús es el Cristo. Que el Cristo, verdaderamente, esta arca nos habla de Cristo. Que aunque verdaderamente todo el mundo seas pecador, que aunque verdaderamente tú seas pecador, si entras dentro del arca vas a vivir. Si entras dentro de Cristo vas a vivir. Esto es el pacto que nos quería dar en el Antiguo Testamento, y esto se cumplió en Jesús el Cristo. Podemos verlo también en la época de Moisés, en Éxodo 12, del 1 al 14. Nosotros podemos ver cómo Moisés estaba en la tierra de los egipcios, y la tierra de los egipcios era una tierra abundante, era una tierra en donde los israelitas se habían multiplicado mucho durante muchos años. Pero este no era el plan de Dios para los israelitas, porque Dios le había prometido a los israelitas que ellos tenían que ser sí una nación grande, pero también que tenían que ir a Canaán. Ellos tenían que estar en Canaán para cumplir el plan de Dios. Pero ellos en este momento, en Éxodo, ellos estaban en Egipto aún. Y entonces Dios le dice a Moisés que saca a mi pueblo para que ellos vayan al desierto, para que se dirijan a mi tierra prometida. Y entonces Moisés obedece, y él le pide al faraón que lo saque.
Y entonces nosotros podemos ver cómo el Éxodo registra también lo que está en el mundo hoy en día. Igual que los tiempos del diluvio, igual que los tiempos del Éxodo, está hoy en día todo. ¿De qué nos habla Egipto? Egipto es el mundo que verdaderamente está en esta tierra. El mundo, ¿bajo quién? Bajo el faraón. ¿Y quién es el faraón? Satanás. ¿Y quiénes son los israelitas? El pueblo de Dios, que tiene que salir del mundo, que verdaderamente se tiene que dirigir al pacto de Dios, a la promesa de Dios que había Dios dado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Les dio el mismo pacto y los israelitas no lo estaban cumpliendo. Entonces, ¿qué le dice Moisés al faraón? Déjanos ir para que nosotros salgamos al desierto y demos el culto a nuestro Dios. Pero el faraón, que habíamos hablado, habla de Satanás, ¿qué hizo? No los dejó ir. Y aunque hubiesen 10 pestes, 10 milagros, no los dejaba ir. Satanás no se conmueve si ocurre algún milagro, alguna sanidad, el reprender algo. Eso no es lo que vence a Satanás. Satanás sigue con el corazón duro y sigue apoderándose de las personas, sigue apoderándose de Israel. Israel no puede salir de Egipto siempre y cuando Satanás no sea vencido, siempre y cuando verdaderamente no ocurra una cosa. ¿Y qué fue lo que los liberó de Egipto? ¿Cuándo pudieron salir de Egipto verdaderamente? En la última plaga, en la plaga de los primogénitos. No era porque había muerto su primogénito o el primogénito de todos los ganados que el faraón los había dejado ir. ¿Por qué es que verdaderamente los israelitas salieron? Si nosotros vemos en Éxodo 12, del 1 al 14, ellos pintaron los dinteles de su puerta, ellos pintaron los marcos de su puerta. ¿Con qué pintaron? La sangre del Cordero de la Pascua. ¿Qué es lo que quiere decir Dios a través de esto? Ustedes están en el mundo, ustedes están padeciendo, ustedes se tienen que dirigir a mi pacto. ¿Cómo van a salir? Con la sangre del Cordero de la Pascua. ¿Y quién es este Cordero de la Pascua? Es Jesús el Cristo. Ese es el mismo pacto que le daba a Moisés, a Noé, que le dio incluso a Eva y a Adán en Génesis 3:15. Es lo mismo de lo que nos viene hablando el Antiguo Testamento. En la época de Josué, ¿qué es lo que ocurría? En Josué 1 del 1 al 9 podemos ver que Moisés había muerto. Podemos ver que Josué se está levantando ahora como líder de los israelitas. ¿Y qué pacto le da a Josué? El mismo que le había dado a Moisés, el mismo que le había dado a Jacob, el mismo que le había dado a Isaac y a Abraham. Ve a la tierra de Canaán, ve a la tierra y tú la vas a conquistar. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo así como estuve con Moisés. ¿Y por qué era necesario que conquistar la tierra de Canaán? ¿Por qué no se podían quedar en Egipto? Porque Dios les había prometido en la tierra de Canaán. Porque en Egipto vivían muy bien. Repetidas veces vemos a los israelitas quejarse en el desierto de que mejor se regresen a Egipto, ¿o no? ¿Y por qué era necesario entonces que fueran a Canaán? ¿Para qué tenían que ir a Canaán? Dios había prometido algo en la tierra de Canaán. Allí va a nacer el Mesías, allí va a venir el Mesías, allí va a venir el cumplimiento de mi promesa. Por eso, Israel, vete a Canaán. Esta es la tierra que yo te prometo. No solo porque fluye leche y miel, no era para que vivieran bien y contentos. Porque si ellos querían vivir bien y contentos, se podrían haber quedado en Egipto. No tendrían necesidad de haberse enfrentado a todas las tribus y los reyes que estaban allí en Canaán. No tendrían por qué haber hecho eso si querían vivir bien. Pero no, el pacto de Dios era lo importante. ¿Y cuál era el pacto de Dios? El Mesías va a llegar en esta tierra. ¿Y saben qué? También José lo sabía. José, el que hace mucho tiempo pudo dirigir, pudo estar próspero y que pudo, por el faraón, pudo ayudar al faraón para que verdaderamente toda la tierra fuera bendecida. Este José también sabía ese pacto. Por eso le decía a los descendientes de Israel: no dejen mis huesos aquí en Egipto, llévenselos a Canaán. Cuando vayan a Canaán, llévense mis huesos con ustedes. ¿Y por qué quería eso? ¿Por qué quería estorbar a los israelitas con el tener que cargar su cadáver hacia Canaán? Porque él sabía que el Mesías iba a estar ahí, porque él quería estar en la tierra del cumplimiento de la promesa de Dios, porque el Mesías era el punto central de todo el cumplimiento y él sabía que iba a venir en Canaán. Por eso pidió esto. Y entonces, de la misma forma, el pacto dado a Josué Caleb: conquista a Canaán, y conquístalo no porque tú vas a tener una tierra abundante, sino porque esta tierra va a ser la tierra en donde viene el Mesías. Esto era el pacto de Dios. En todo el Antiguo Testamento nos dice esto. Incluso el arca del pacto representa esto, las ciudades de refugio representan esto, la serpiente de bronce, el maná, el agua de la roca. Todo esto nos habla del Mesías. Y entonces, verdaderamente, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el único pacto? ¿Cuál era el pacto central de todos los sucesos, de todos los eventos, de todos los poemas, de todos los profetas? De que el Mesías iba a venir.
y de que cuando este Mesías viniera, ¿qué iba a pasar? Todo se iba a resolver. La mujer que está en la ciudad de Sicar, ella tenía esta fe, tenía la fe de que cuando el Mesías viniera, Él nos declarará todas las cosas, Él nos dirá todo lo que tenemos que hacer, Él nos dirá cómo tenemos que dar el culto a Dios, cómo nos podemos unir a Dios. Eso era lo que ella creía. La verdad es que todos los israelitas creían eso. Todos los israelitas tenían esta esperanza, este anhelo. Los judíos, los saduceos, los fariseos esperaban al Mesías, mejor que nosotros en muchos aspectos, porque nosotros ni siquiera esperamos al Mesías. Nosotros ni siquiera poseemos la fe de que cuando el Mesías viene, todo se soluciona, o por lo menos la mayoría de los cristianos no. Entonces, estamos teniendo una fe que está dividida, no está congruente con lo que Dios nos dice. Entonces, esto es lo que prometió Dios en el Antiguo Testamento, que se cumplió en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, como ya lo habíamos hablado. Jesús el Cristo vino a cumplir todos esos pactos. El arca, el tabernáculo, ya sea las ciudades de refugio, el éxodo, la sangre del Cordero de la Pascua, todo eso fue cumplido en Jesús el Cristo. Y ahora, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto de los tiempos finales? ¿Qué es el pacto que nos da a nosotros? Primero, que este Jesús es el Cristo y que este pacto es eterno. Este pacto no cambia. Esta redención, esta salvación de creer en Jesús como el Cristo no cambia. Es un pacto eterno. Pero hay un pacto más que nos dice el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento testifica de que ese Jesús vino, pero hay algo más que Él va a hacer. Hay algo que todavía está en cumplimiento, que nosotros estamos viendo el cumplimiento de, algo en lo que nosotros debemos de participar si verdaderamente Dios nos ha llamado. ¿Y cuál es este pacto? Me gustaría que viéramos Hechos 1:4. Hechos 1:4, por favor. ¿Lo tenemos ya? Nos dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Eso le dijo Jesús a los discípulos, que después de haberlo visto resucitar, se reunieron en el monte del Olivar. Durante 40 días Jesús les había hablado del reino de Dios, y después, antes de que Él fuese a ascender, les dio esta promesa: esperen la promesa del Padre, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre en esos tiempos? ¿Cuál era la promesa del Padre en ese periodo de tiempo? Era la venida del Espíritu Santo. Y entonces los miembros de la iglesia primitiva, sin importar si iban a morir, sin importar si les iba a pasar algo, se reunieron y oraron, y oraron y oraron. Y fueron alrededor de 10 días los que pasaron, y entonces en el día de Pentecostés, ¿qué es lo que ocurrió? Llegó este Espíritu Santo, se cumplió esta palabra. ¿Y con qué propósito llegó el Espíritu Santo? Como habíamos dicho: sed mis testigos, seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Eso es lo que ocurrió. Y entonces ellos empezaron a correr con este cumplimiento del pacto. ¿Para qué cosa? ¿Para el cumplimiento de qué pacto? ¿Qué pacto es el que la iglesia primitiva se aferró después de la llenura del Espíritu Santo? ¿Y qué pacto es el que ahora nosotros nos tenemos que aferrar? ¿Cuál es el pacto, la promesa de Dios que ahora Dios nos da? Podemos verlo en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos entonces. ¿Y ser testigos de Él para qué? ¿Cuál es el cumplimiento del ser testigos? Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este es el pacto al que se aferró toda la iglesia primitiva y al que nosotros nos debemos de aferrar. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el Señor. ¿Saben por qué no viene el Señor? Porque a pesar de que hemos esperado 2015 años, ¿por qué no vendrá el Señor? Verdaderamente no estamos compartiendo esta palabra no está siendo predicada, y estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de muchas cosas concernientes a la Biblia y nos basamos en la Biblia por muchas predicaciones, pero no estamos siendo testigos de Él, no estamos testificando del Evangelio de Él, el Evangelio preciso de la Biblia, el pacto que a través de toda la Biblia podemos ver. ¿Y cuál es el pacto que podemos ver a través de toda la Biblia? El Mesías, el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Jesús es el Cristo. Verdaderamente no estamos predicando de Él. Y si nos aferramos a este pacto, si nosotros verdaderamente nos aferramos a este pacto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debería de ser nuestra vida al aferrarnos a este pacto?
Lo podemos ver muy claramente con la iglesia primitiva. En Hechos 1, 13 al 14 nos dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, cuando ellos verdaderamente esperaban este pacto. Cuando ellos no habían recibido el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacían para recibir el Espíritu Santo? Oraban y oraban y oraban, a pesar de que ellos podían morir orando. Ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Por qué? Porque creían el pacto, creían la promesa, se aferraban a la promesa. Verdaderamente tenían esta fe, y por eso es que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, teniendo esta conclusión de vida, que Jesús ya es el Cristo, y que verdaderamente lo que queda por hacer es recibir el Espíritu Santo y salir, y por eso ellos oraban para recibir el Espíritu Santo. Eso era lo que ellos hacían. Y cuando ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿qué es lo que ocurría? Hechos 20-24, ¿qué confesó Pablo? ¿Qué era lo que verdaderamente Pablo quería y qué era para lo que él verdaderamente corría? Hechos 20-24 nos dice: de ninguna cosa hago caso y no estimo mi vida, cosa preciosa alguna, con tal de acabar mi carrera. Eso es lo que dijo Pablo: mi vida ya no me importa, mi vida ya no es preciosa, con tal de acabar mi carrera, que era ¿qué? Predicar el Evangelio. Esto lo dijo él antes de que fuese a Roma, antes de que él verdaderamente fuese acusado y que fuese encarcelado para ir a Roma. ¿Qué dijo? Mi vida ya no es preciosa, con tal de que yo acabe mi carrera. Esta era la fe de la iglesia primitiva, que se aferraba al pacto. El final de los apóstoles, los miembros de la iglesia primitiva que creían, no solo era Pablo. Si nosotros miramos Hechos 5:41 podemos ver: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos sufrían, ellos lloraban, ellos eran perseguidos, ellos eran atribulados, pero ellos se gozaban. Muy diferentes a los creyentes de hoy, que cuando viene un problema se ponen a llorar. Y no lo digo en ánimo de crítica, lo digo verdaderamente en que tenemos que restaurarnos en la fe correcta de la Biblia. ¿Y cuál es la fe correcta de la Biblia que nos dice la Biblia? Que tenemos que ser gozosos para terminar esta carrera. Que nosotros, aunque padecemos gozo, aunque nosotros padecemos afrenta, verdaderamente nosotros somos gozosos porque somos dignos ahora de padecer afrenta por este nombre. Esto es verdaderamente la fe de la iglesia primitiva. Y saben que no solo de la iglesia primitiva, de todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Si nosotros vemos Hebreos 11, podemos ver a los héroes de la fe y podemos ver que muchos de ellos, ¿en qué se fijaban? ¿Cuál era la fe que los sostenía? ¿Por qué Dios les había dado la salvación aunque ellos no habían visto a Jesús como el Cristo? ¿Por qué ellos eran salvos? Porque ellos verdaderamente eran considerados héroes y patriarcas de la fe, porque verdaderamente ellos se fijaban en el Mesías que había de venir. Jesús dijo que David se regocijaba, Abraham se regocijaba al ver los días de él. Pedro, él compartía que verdaderamente David, él miraba al Cristo caminar con él siempre, aunque ellos no lo podían ver, aunque la promesa no se había cumplido en sus días. Entonces ellos creían en eso, ellos tenían la fe en el Cristo, en el Mesías, y que él iba a venir. Por eso es que ellos habían sido considerados héroes de la fe. Pero para nosotros, ¿cómo es la situación? Nosotros ya hemos tenido la venida de él ya vino a cumplir la obra de Cristo. Entonces tenemos algo que es mucho más certero que lo que tenían ellos, porque nos dice Hebreos 11 que ellos verdaderamente padecieron todo tipo de muerte, pero a ellos no les fue dada la promesa. ¿Y a quiénes sí? A nosotros. Y nosotros tenemos el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de esta promesa, de este pacto. Entonces verdaderamente debemos de saber qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que verdaderamente hemos de anhelar, cuál es el pacto al que nos tenemos que aferrar ahora. Primero, Jesús es el Cristo y verdaderamente ya resolvió todos los problemas. El problema fundamental, el problema que viene como causa de todo el problema fundamental, ya fue resuelto, si verdaderamente hemos creído que Jesús es el Cristo. ¿Y cuál es el otro pacto que tenemos? La evangelización mundial. Ir y predicar a todas las naciones, ir y hacer discípulos de todas las naciones, y ese evangelio del reino será predicado a toda criatura, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Esto es el pacto al que nos tenemos que aferrar hoy. Este es el pacto por el que nosotros tenemos que correr y dar nuestra vida, el pacto de la evangelización mundial. ¿Y saben qué? No es una evangelización mundial después de muchos días, después de muchos años, no después de que nosotros muramos. La iglesia primitiva no creía así, creía que esto iba a suceder en sus días,
porque el Señor había dicho, yo vengo pronto, velen, yo vengo pronto. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Este es el pacto que Dios nos ha dado. Amén. Y por último, veremos brevemente lo que es la oración. Nosotros muchas veces, en vez de interesarnos en lo que es el núcleo de la Biblia, en lo que es el trasfondo preciso de la Biblia, nos interesamos muchas veces en formas, en atajos, en métodos. Y por eso muchas personas miran libros de cómo orar. La mayor porción de los libros cristianos se trata acerca de la oración, porque la gente cree que a través de la oración van a obtener algo, que va a ser un atajo a que ellos obtengan una respuesta de Dios. Pero ¿cuál es la oración que verdaderamente quiere Dios? ¿Cuál es la oración que verdaderamente Dios desea, de la que Dios se alegra, de la que los creyentes verdaderamente deben de hacer? Me gustaría que lo viéramos en Mateo 6, por favor. En Mateo 6. Vamos a ver Mateo 6. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la ha visto así, ¿cómo no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Qué nos quiere decir este versículo? ¿Cuál es verdaderamente la oración que nosotros debemos de hacer? Vamos a regresar a este versículo, pero quiero ver antes algunos versículos que verdaderamente nos aseguran qué es la oración. En Mateo 7, del 7 al 8 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pueden buscar, pueden pedir y pueden llamar, porque se les va a dar. Mateo 21, 22 nos dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Pero creyendo en qué? ¿Que lo van a recibir? Creyendo en aquel que se los va a dar. En Juan 11, 22, más también ahora todo lo que pidáis a Dios lo hará. Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 15, 7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y en Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces en Romanos 8, 32, no escatimó ni a su propio Hijo. Y si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? En Santiago 1:5 nos dice, Dios nos da la sabiduría para todo esto. A través de todos estos versículos que podemos ver, que Dios responde a la oración. Dios es un Dios que nos responde. Y si ustedes que saben dar buenas dádivas a sus hijos, que son hombres malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, como el Dios Padre no nos dará todo lo bueno. Eso es lo que nos dice Dios, que verdaderamente Dios nos da. Dios verdaderamente contesta la oración. Tenemos certeza de que nuestra oración es contestada. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que tenemos respuesta a la oración? ¿Cuándo nosotros podemos tener respuesta a la oración? Hay algunas cosas. Primero, en Mateo 7, del 9 al 11 nos dice, pedid y se os dará. Tenemos que pedir, obviamente. En el versículo 21, todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Marcos 11, 24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y entonces nos asegura en muchos versículos que nosotros vamos a pedir y entonces vamos a recibir. En Lucas 18, del 1 al 8, podemos ver una parábola de una viuda y el juez justo, que la viuda le insistía y le insistía y le insistía, y el juez no quería atenderla, pero como la viuda insistía, le respondía. Entonces esto es lo que dijo Jesús acerca de la oración. Entonces verdaderamente esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En el versículo 7 y 8 de Lucas 18 nos dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderlos? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra?
pedir con fe. Entonces, verdaderamente a través de todos estos versículos, se pide verdaderamente con fe. Santiago 1, del 6 al 8, lo mismo. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. También en Lucas 22, 42, Jesús ora para que sea pasada de él la copa, pero él ora diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Entonces la oración tiene estos requisitos, que verdaderamente nosotros pidamos verdaderamente con la fe de que nosotros lo vamos a recibir y que sea de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, pero saben una cosa, me gustaría que viéramos en Isaías 1, por favor. Isaías 1 nos dice en el versículo 15, Isaías 1:15, me gustaría que lo viésemos todos juntos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, ¿qué? Si en el Nuevo Testamento nos dice que Dios oirá nuestras oraciones, pero en el Antiguo Testamento que no. Que cuando nosotros multipliquemos la oración, que cuando hagamos como la viuda necia, ¿qué va a hacer Él? Él se va a ocultar de nosotros, no nos va a responder. Entonces, ¿por qué esta ambivalencia? ¿Por qué es que tenemos estos dos lados? Porque ¿a quién les dijo estas cosas? ¿A quién le dijo que le responderá? ¿A quién le dijo que pidieran? ¿A quién le dijo que verdaderamente pidan e insistan? ¿A quién le dijo que oren por la voluntad del Padre? A los que creían en Jesús como en Cristo. Y por eso le dice, pedir en mi nombre. Porque no podemos pedir nada por nuestro propio nombre. No solamente porque oramos y queremos, vamos a recibir, sino que si verdaderamente nosotros creemos en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesús el Cristo, entonces recibiremos. Nosotros vemos en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros sabemos que el Espíritu verdaderamente está en cada uno de nosotros y Él sabe cuáles son las intenciones del hombre y que Él está orando cada día, intercede por nosotros siempre. ¿Quién? El Espíritu Santo. Jesús intercede por nosotros. ¿Para qué intercede por nosotros? Para que Él ora por nosotros, para que nosotros lleguemos a su verdad, para que nosotros podamos ser los creyentes que Él desea. Vamos a ver entonces cuál es la verdadera oración del creyente, y con esto queremos concluir. La verdadera oración del creyente, entonces, si nosotros buscamos en Mateo 6, podemos ver que no es una oración como lo hacen los gentiles. La oración y las obras que ocurren con los no creyentes, ¿cuáles son? Porque nosotros vemos a muchas personas que oran y oran y oran, aunque no sea Jesús, aunque no sea verdaderamente en el nombre de Jesús y aunque no sea de acuerdo a la voluntad del Padre, hay oraciones que se cumplen de los no creyentes. ¿Hemos visto esto? Hemos visto cómo la gente va a los brujos, a los chamanes, a los hechiceros y ellos piden y se les cumple. Hemos visto cómo la gente reza a una virgen y se le cumple. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué pareciera que Dios le responde a ellos? Pero vamos a ver que esto no es Dios quien lo responde. En Mateo 24:11 nos dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces en Apocalipsis 13:14 nos dice lo mismo, que ocurrirán muchos milagros y muchas obras, pero aquellos que sigan estos milagros y esas señales serán engañados en el postrero día. O sea que no son las señales, no son las respuestas de oración, no es lo físico que nosotros podamos obtener por una oración lo que cuenta, no es eso lo sano, no es eso lo que Dios quiere, porque nos dice la Biblia que muchos falsos profetas, muchos demonios, muchos espíritus de engaño pueden dar estas respuestas. Si ustedes han visto a una persona sanar por un hechicero, es porque no es Dios quien obra, es que un espíritu de Satanás es que está orando, engañando a la gente para que se aleje más de Dios, para que siga más la corriente del mundo. Entonces, el que verdaderamente tengamos una respuesta, el que nosotros seamos sanados, el que nosotros seamos curados, el que nosotros ahora tengamos prosperidad económica, no es la respuesta que Dios nos quiere dar necesariamente. ¿Cuál es la oración por la que ora el verdadero creyente? Me gustaría que viésemos Mateo 6 de nuevo, por favor. Vamos a ver Mateo 6. Mateo 6, del 7 al 8, que nos dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis.
Los creyentes de hoy, ¿cómo oran? Igual que los católicos, igual que los budistas, igual que los idólatras. ¿Y saben cómo yo lo sé? Porque yo verdaderamente era así. Yo pensé que el estar en la iglesia era para venir a pedir a Dios las cosas que yo necesitaba. Y como Dios es un Dios de amor, me las iba a dar. Y pensaba que de eso se trataba, venir a la iglesia. Y muchos de los creyentes, al no tener la fe que Jesús es de Cristo, piden de esta forma. Los católicos de la misma forma piden a un Dios que piensan que les va a dar. Los budistas de la misma forma se hincan desde las 4 de la mañana a repetir 108 veces una oración. ¿Para qué? Para que verdaderamente el Buda les conceda lo que ellos quieren. Es lo mismo en todo el mundo. La idolatría es la misma. ¿Qué es la idolatría? Servir a algo para que yo pueda obtener alguna respuesta de este algo. No lo hago porque el ídolo me agrade mucho o porque yo piense que el ídolo sea muy digno. No, lo hago porque yo quiero tener una respuesta. Y así es todo el mundo. Y si los cristianos en la iglesia, en el nombre de Jesús, están orando de esta forma, están cometiendo idolatría. Estamos cometiendo idolatría y estamos permitiendo que la gente se pierda, no enseñándole lo correcto, permitiendo que verdaderamente pidan cosas como si Jesús, como si Dios fuera un ídolo. Verdaderamente, entonces tenemos que tener clara qué es la verdadera oración. Y aquí nos dice en el versículo 7, y orando no ustedes vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No porque ustedes oran mucho, les van a responder. No porque verdaderamente ustedes tienen oraciones elocuentes y ponen palabras que la gente no entiende, van a tener oraciones respondidas. No es eso. No es eso lo que ve Dios. Y aquí lo dice. Y no lo hagáis como los gentiles. No lo hagan como las personas que no creen en Dios, en otras palabras. Como aquellos incrédulos. No lo hagáis así. Si creéis verdaderamente en Jesús como el Cristo, vosotros pues oraréis así. Y nos enseña toda la oración. Entonces verdaderamente debemos de saber que verdaderamente el Padre conoce todas las cosas antes que nosotros lo pidamos. Dios sabe que necesitan. Dios sabe que ustedes están en el problema. Dios sabe que ustedes tienen una dificultad económica. Dios sabe que ustedes tienen que pagar la renta. Dios sabe que ustedes tienen una enfermedad. Dios sabe que ustedes no se están llevando bien con su familia. Dios sabe que su hijo tiene un problema. Dios sabe que todo lo que les pueda pasar, Él lo sabe. Dios es el Dios omnipotente. Él tiene contados hasta los pelos de su cabeza. ¿Cómo no va a saber todo eso? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir a Dios? ¿Qué confianza tenemos que poner en Dios? Si Él ya sabe todo, si Él ya sabe todo, y si nos está pasando algo, ¿por qué es? Porque Él lo permitió. Y nosotros hemos visto anteriormente que Él permite todas las cosas, ¿para qué? Para bien. Y si Él nos da una prueba, entonces nos da con esto una salida. Entonces no nos tenemos que preocupar de esto. No es motivo de afán, no es motivo de desesperación lo que nos pueda estar pasando si verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo. Si creemos que Jesús es el Cristo, ¿qué quiere decir implícitamente esto? Que creemos que ya todos los problemas se han resuelto. Lo que yo estoy pasando no es problema entonces. Mi dificultad económica no es el problema entonces. Todo eso es pasajero. Todo eso verdaderamente es algo que no me va a poder vencer si yo creo que Jesús es el Cristo. Ustedes han tenido muchos problemas en su vida. Ustedes muchas veces en su vida han clamado a Dios porque creen que no van a poder salir de algo. Les pregunto, ¿se murieron por ese problema ustedes? ¿No? Entonces, ¿por qué se preocupan de las cosas que ahora tienen? Preocúpense mejor en verdaderamente agradar a Dios, en verdaderamente creer de la forma que Él quiere. ¿Y cuál es la forma que Él quiere? Que nosotros creamos que ya lo viejo ha pasado y que verdaderamente ahora somos nuevos. Y entonces, como nueva criatura, ¿qué oración hacemos? En el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es su justicia? Si queremos buscar su reino y su justicia, primeramente debemos de saber cuál es su reino y cuál es su justicia, ¿o no? Pero ¿cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Qué es justicia? Que verdaderamente nosotros seamos hechos justos, que seamos considerados libres del pecado, que nosotros ya no entremos bajo condena. Pero ¿quién es la justicia de Dios? ¿Por quién nosotros obtenemos la justicia? ¿Por quién nosotros somos justificados y santificados y redimidos? ¿Quién? ¿Quién es el que nos redime? ¿Quién es la justicia de Dios? Es Jesús el Cristo. Entonces enfóquense en Él y enfóquense en que verdaderamente su nombre pueda ser predicado y que su reino pueda llegar a todas las personas. Eso es lo que primeramente debemos de buscar. Y entonces, y si verdaderamente nuestro corazón está en esto,
entonces todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que las necesitamos para esto. Pero nosotros muchas veces hemos cambiado la fórmula. Buscamos más la añadidura que verdaderamente el reino. Y nosotros buscamos y usamos este versículo. Si yo me enfoco en Dios y si yo verdaderamente sirvo a Dios y si yo hago lo que Dios quiere, entonces me va a dar la añadidura. Y muchas veces pensamos esto. Buscamos el reino por la añadidura. Porque Dios nos va a añadir, buscamos el reino. Pero ese no es el caso. Es que verdaderamente el reino ya tiene todo. Ya estamos completos en Cristo Jesús y todo lo que fue creado es por Él y es para Él. Todo lo demás está en Él. Él es el alfa y el omega, por eso. Y todos los misterios de la ciencia y del conocimiento están dentro de Él. Y Él es el misterio que ha estado oculto desde los siglos y las edades. Entendamos. Él es todo. Y por eso todo lo demás son añadiduras. Encima de, son cosas adicionales, no son cosas necesarias o no son cosas que nos vayan a dar el provecho, no, son cosas adicionales, añadiduras, vienen encima de. ¿Pero de quién? ¿Quién tiene que ser entonces nuestro centro? ¿Quién es nuestro centro? Jesús el Cristo debe de ser verdaderamente el centro y debe de ser verdaderamente el evangelio que nosotros tengamos. Y si tenemos fe en esto, si nosotros verdaderamente obedecemos a lo que Dios desea y oramos de la forma que Dios considera congruente con la fe que Él nos ha dado, entonces todo lo demás ya está resuelto. Y entonces, ¿cómo oraron los miembros de la iglesia primitiva? Vamos a verlo en Colosenses 4, del 2 al 3. Vamos a ver la oración de Pablo, por favor. En Colosenses 4, del 2 al 3. Me gustaría que lo buscásemos juntos. Colosenses 4, del 2 al 3. Colosenses 4, del 2 al 3 nos dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Algo que nosotros sabemos que debemos de hacer, ¿verdad? Pero ¿por qué es que pide la oración Pablo? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Por qué oró el mejor evangelista del mundo? El que mejor podemos decir que preservaba su fe, el que era un modelo de fe para la iglesia. Pablo, ¿por qué oraba él? ¿Porque no tenía que comer? ¿Porque tenía una enfermedad? ¿Porque de repente él tenía alguna necesidad física? ¿Porque de vez en cuando no le caía bien una persona y oraba para que se distanciara de él? No. Él, ¿por qué oraba? Para que se abriera puerta para la palabra, para que él pudiera dar a conocer el misterio de Cristo, para predicar la palabra, para cumplir la gran comisión, para aferrarse al pacto que Dios le había dado, para anunciar a Jesús como el Cristo. Por eso es lo que él oraba. Entonces nosotros vemos cuál era la oración de toda la iglesia primitiva. Vemos que ellos se enfocaban en una cosa, que toda su vida era entregada a una cosa, que a raíz de la fe que ellos poseían, ellos vivían una vida no forzada, no una vida de reglas, no una vida en donde ellos les decían qué tienen que hacer y qué no. Eso no era lo importante. Lo importante es para verdaderamente alcanzar la meta, para verdaderamente nosotros llegar a evangelizar al mundo, porque nosotros creemos que Jesús es el Cristo y ya tenemos solución a todo. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar para que Dios abra estas puertas para la palabra, y toda nuestra conducta, toda nuestra vida, todo nuestro estilo de vida iba enfocado en eso. Eso era la iglesia primitiva, eso era la iglesia que Dios puso como modelo para los tiempos de hoy. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Estamos llegando a este punto? ¿Estamos verdaderamente creyendo que Jesús es el Cristo y Dios nos está respaldando para poder compartirlo de la misma forma que la iglesia primitiva? Tenemos que ponernos a pensar ante Dios si verdaderamente nosotros estamos guardando la fe que Él desea, si estamos creyendo en Jesús como el Cristo, como el verdadero Rey, como el verdadero sacerdote, como el verdadero profeta, y que Él ya nos dio la solución perfecta de todo el mundo. Otra vez les digo, tenemos algo más grande que una medicina universal. Tenemos algo más grande que la respuesta financiera. Tenemos algo más grande que toda respuesta para salvar a nuestra familia. Es para salvar el mundo. Tenemos una respuesta capaz de salvar el mundo. Para esto fue levantada la iglesia, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esto fuimos levantados. Hermanos, hermanas, ¿qué fe tenemos? Este tiempo puede pasar como cualquier otro si ustedes lo quieren. Si verdaderamente ustedes están escuchando para escudriñar un método, una forma, un atajo, entonces yo les digo que no es de esa manera. Les digo que verdaderamente tenemos que regresar al centro,
Tenemos que regresar al fundamento, tenemos que regresar a las sendas antiguas, como nos dice la palabra. Tenemos que adentrarnos dentro de aquel en quien está todo. ¿Y quién es este aquel? ¿Quién es este que verdaderamente nos dio toda la respuesta de la vida? Jesús el Cristo. Jesús es porque Él es el Cristo. Porque si fuera solo Jesús no lo sería, pero como Él cumplió toda la comisión de Cristo, Él cumplió toda la obra de Cristo, Él lo es. Si Buda hubiese cumplido la obra de Cristo, tendríamos que decir que es Sakyamuni Cristo o algo así. Tendríamos, si Sócrates lo hubiese hecho, entonces él sería Sócrates Cristo. Si lo hubiese hecho Confucio o alguien así, Confucio Cristo. Pero no, fue Jesús quien lo hizo. Por eso es Jesús el Cristo. Y nosotros debemos de regresar a esta fe, adentrarnos a esta fe, tener la revelación de esta fe. Y cuando nosotros tenemos esta revelación, todas esas cosas que hemos hablado hoy, ya sea la oración, la verdadera fe, lo que es la verdadera iglesia, lo que verdaderamente hacían ellos, lo que verdaderamente eran las seguridades de ellos, todo eso viene. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros creemos de verdad que Jesús es el Cristo. Verdaderamente nosotros venimos aquí a Arauca con un motivo. Venimos para ver si hay alguna persona que en este tiempo vaya a recibir la revelación de Dios para creer que Jesús es el Cristo. Para que verdaderamente esta persona pueda saber y creer que esta es la respuesta que se necesita para salvar al mundo y a Arauca. Esta es la respuesta que salva a Arauca. Y si nosotros lo hemos creído de esta forma, verdaderamente tenemos que ponernos ante Dios para verdaderamente evangelizar no solo a Arauca, no solo Colombia, no solo Sudamérica, no solo nuestra familia, sino a todo el mundo. Porque esta es la respuesta que nos salva. Y esta es la respuesta que nos salva a nosotros. Me gustaría que concluyésemos con una oración en este momento. Vamos a orar. Dios, te agradecemos. Señor, permite que hoy a través de esta palabra escuchemos tu voz. Señor, nosotros no sabemos nada en comparación a todo lo que es la grandeza de Cristo. Señor, pero aunque sea, déjanos conocer una pizca. Señor, aunque sea, déjanos conocer una parte de lo que es esta grandeza de Jesús el Cristo. Y que cuando caigamos en cuenta de la grandeza, que cuando caigamos en cuenta de lo grande que es este Evangelio, Señor, que verdaderamente nosotros podamos darnos cuenta de que todo problema ya es resuelto. Que verdaderamente Jesús vino como el Cristo para ser el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ser el verdadero sacerdote, para ser el verdadero profeta. Que ya todo lo ha consumado, Señor. Señor, y que como ya todo está consumado, que nosotros solo nos queda una cosa: verdaderamente aferrarnos a este pacto y evangelizar el mundo en nuestros días, Señor. Señor, permite que nosotros podamos nacer de nuevo en esta fe. Y que verdaderamente si hay alguno de los que está en Arauca que tenga que escuchar esto, si hay alguno que está ordenado para la fe verdaderamente en Arauca, Señor, y en toda Colombia y en el mundo, que nosotros podamos ser los que vayan y puedan compartir este Evangelio, Señor. Tú nos has dado la respuesta perfecta, Señor. Permítenos caer en cuenta de esto. Señor, permítenos disfrutar de esta verdad y permítenos compartir de esta verdad. Señor, que todas las fuerzas de las tinieblas que operan sobre Arauca sean echados fuera en el nombre del poderoso Señor Jesús el Cristo, Señor. Y que verdaderamente tus ángeles obren, Señor, para que este evangelio de salvación, Señor, este evangelio perfecto sea predicado en todo el mundo. Que nosotros podamos predicar esta palabra sin error, que sea una palabra precisa la que prediquemos, Señor. Y que sea para la gloria y honra de Dios Padre, Señor. Te agradecemos y oramos en el nombre del poderoso Señor Jesús el Cristo, quien nos dio ya la respuesta perfecta. Amén y amén. Gracias.